Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, termina el año, arrancamos 2013, la gran pregunta en un año como este es, ¿va a ser un año con tanta efervescencia política? Bueno, para conocer y tener un poquito la apreciación bien profesional, bien técnica de esto, le hemos invitado a Jorge Chiacove, que nos acompaña siempre, lo llamamos, le decimos Jorge, tú viene acá, infalible. Y hay una realidad, Jorge, y de paso ya el café bueno. Del café bueno. Pero a la gente, yo digo a la gente del campo y la agroindustria, porque acá no es todo campo, claro, porque hay mucha gente de agroindustria, que hay gente que tiene una agronomía, tiene una acopio, tiene una industria de biocombustible, digamos, esto es un mundo amplio, calcula que entran 170.000 personas distintas a verlo. Y llegan comentarios, y la realidad es que a la gente de campo le llegan muy buenos comentarios de los análisis que haces vos, por la profundidad, porque vos siempre lo hacés como, lo tratás de mirar más allá de la coyuntura, ¿no? Bueno, esto te lo hago, es como un feedback que te doy, digamos, de nuestra audiencia. Pago el café yo. Enfrente. Paga el café vos. Paga tu hermano, le decimos. Jorge, primera pregunta para cerrar un poquito el 2012, pero en realidad para que nos deje alguna cosa. Cristina, ¿perdió el 2012? Cristina en el 2012 estuvo peor que antes. No sé si la palabra es perdió. No solamente en la apreciación de la gente, sino en todas las cosas que hizo, ¿no? Esto de meterse con Clarín en vez de sacarse una inflación del 25%, entonces estas luchas, meterse contra el Poder Judicial. Luchas que nadie le pide, luchas que no están en la agenda de las personas. No le pide la gente, ¿no? No, en los 100 primeros temas de queja de la gente no está Clarín. Eso es lo que se llama un dirigente quimérico, una persona que cree que toma un país para hacer lo que a él le parece, no lo que le parece a los habitantes o a los ciudadanos, ¿no? O sea, es una quimera, lo que el tango define como una quimera. Es decir, un capricho personal, independientemente de lo que los otros necesiten. Si mis hijos tienen hambre, yo les compro ropa, claro, o los llevo a la carecita, o los llevo a la carecita. No, pero papá, tenemos hambre, ¿no? Vamos a la carecita, diviértanse. Pero papá, lo que tenemos es hambre. No, diviértanse. Bueno, normalmente hay problemas. Entonces el problema es que llora en la carecita, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Llorando en la carecita. Yo creo que Cristina terminó el 2012 peor que lo que terminó el 2011, lo que en alguna medida es natural porque los liderazgos se agotan, como todo se agota en la vida, y porque también ella y su equipo están cada vez más empecinados, encerrados en un pequeño núcleo que cree que entiende perfectamente la Argentina, que no es lo mismo que piensan los argentinos de ella. Es decir, los argentinos piensan que ella no está entendiendo la Argentina, y ella cree que entiende perfectamente la Argentina. ¿Cómo queda este socialismo latinoamericano o este gran sueño extraído de los 70, etcétera, que representaba de alguna manera ella, Lula, Pepe Mujica por un lado, ¿no? Qué sé yo, Michelle Bachelet en su momento, que después se fueron desprendiendo y se transformaron en un socialismo democrático muy puro? Y por el otro lado, este amigo que también se le va, ¿no? Que es Chávez, Evo Morales que está con sus cosas, encerrado, tratando de terminarlo, un Paraguay que, digamos, no sabemos bien qué hace, lo que sí sabemos que porta más carne que nosotros ahora, sí. Tan mal no le va. ¿Cómo queda ella descolgada de esta Latinoamérica que, digamos, cada uno fue encontrando su rumbo, ¿no? Por más que se den la mano, saquen la foto. Sin ningún ánimo de faltarle el respeto a Cristina, yo diría que los que fueron socialistas en serio tuvieron un papel más decoroso que los que simularon serlo. Esto es casi pantomímico, lo de nuestra dirigencia. Ella misma dijo hace muy poquito: yo nunca fui revolucionaria, solo fui peronista. Me parece que alrededor de ella, hay un grupo de gente que la quiere tironear para llevarla a un lugar donde ella no sabría qué hacer, digamos, ¿no? Una persona que no es una revolucionaria, si uno la lleva a posiciones muy agudas, tambalea, balbucea. ¿Qué es lo que le pasa, digamos, no? O se pasa de rosca en una acción o le falta nafta en otra. Aborto, por ejemplo. No estoy de acuerdo con el aborto. 60% de la población argentina está de acuerdo. Sus concepciones religiosas, Clarín, 90% para adelante, cuando la población argentina está en 10% para adelante. En algunos lugares le sobra, en otros le falta, es decir, una persona que está incómoda, ¿no? Una persona que está permanentemente quejándose del lugar que está ocupando. Mi marido se me murió, el mundo se me cayó, Scioli me traicionó, Moyano se me fue, los jueces no me funcionan. En realidad estamos descubriendo que ella no es una líder,
Un líder no es una persona que se queja, al contrario, es una persona que propone, que convence, que obliga, que pide soñar, que pone objetivos lejos y nos convence de que podemos alcanzarlos. No es una persona que está en queja, ¿no? Una persona que está en queja es un quejoso, no es una persona que nos va a llevar a un mañana, es una persona que se queja de cómo es el hoy, digamos, ¿no? Eso no es un liderazgo. Jorge, ¿cómo ves vos el peronismo, ¿no? Y es una pregunta muy amplia porque hay distintos tipos de peronismo, ¿no? Pero vamos a hablar del peronismo bonaerense, ese peronismo que representa 38-40% del voto, Sí. que es hoy el que más preocupa, que lo tiene a Scioli, pero que tiene todo ese abanico de intendente que vos no sabés, ¿viste? El que era kirchnerista, el que lo es pero no, el que es dualdista, ¿viste? Que eso de ser un plafón que hay que hacer psicoterapia para entender un poco cómo juega, ¿no? O renunciar a entenderlo. Claro, renunciar a entenderlo, ¿viste? O pedirle a un tipo que sabe que te lo diga. Pero ¿cómo ves todo eso interactuando? Porque ahora hay que nombrar diputados, hay que empezar a armar las cosas, etcétera. ¿Cómo es esta mujer que todos le han jugado en contra para armar ahora de nuevo las piezas bien para las elecciones? No tiene ninguna posibilidad. Ella no está en el mañana. Ya todo el mundo sabe que ella no va a volver a ser presidenta. Después no se dice porque el gobierno no puede decir nos vamos en el 2015. Tiene que decir que vamos a pelear por la reelección, si no se debilitaría. En ese sentido el gobierno está obligado a mentir respecto de que busca la reelección, la eternidad, gobernar de por siempre. Pero ya todo el sistema político sabe que ella no está en el 2016. De modo que todo se está armando sin ella. Para poner solamente un ejemplo que me parece suficientemente contundente, Scioli le dice hace ya 10-15 días, si no me das la mitad de la lista de los diputados me voy. Es decir, Scioli le empieza a poner condiciones a ella. Se da vuelta la situación, ahora ella necesita más a Scioli que Scioli a ella. Scioli tiene más olor a futuro que ella, ¿no? Entonces, todo se empieza a organizar soterradamente, sin decirlo en público, diciendo en público que todos la aman, cuando nadie la ama, diciendo en público que ella es la líder, cuando todos saben que no es la líder. Se empieza a armar el mañana, tratando de que esto, no se está discutiendo qué, se está discutiendo cómo arribamos al 2015, con qué grado de dignidad el sistema político actual llega a entregarle el poder a otro presidente en el 2015. Pero no se está discutiendo si va a haber otro presidente o no. Está clarísimo que va a haber otro presidente. Se está discutiendo con qué grado de dignidad un presidente le pone la banda a otro. Ahora, cuando vos decís se discute, ¿no? Entonces yo te escuchaba a vos y decía, los que discuten son los peronistas, los que discuten son los que están alrededor de Cristina, y cuando pienso en los que están alrededor de Cristina, digo, bueno, que es el gabinete multicolor que tiene, y sumado a eso, toda esta juventud de la cámpora, de repente, o ellos no entran en este juego. Habría que ver qué entendemos por entrar en el juego. No, pero digo esto de pensar, no es mi líder. No, a ver, lo que rodea a Cristina necesita que Cristina siga. O sea, ellos están pensando que sí puede seguir. No, ellos están pensando que no va a seguir, pero necesitan que siga. Son en realidad los impulsores de la reelección, que no es Cristina. Cristina no quiere la reelección. Cristina ya no quería ser presidenta en el 2011, nuevamente. Le explicaron que había que proseguir, bueno, muy bien. Ahora, obviamente, toda esa gente sabe que va a tener un futuro peor que este presente si Cristina termina. Si el presidente es otro, llegará con su entorno, por esas cosas que tienen los ciclos, la mayoría de ellos no será llamado. Entonces, en realidad todos los poderosos tienen un entorno que no quieren que el poder del poderoso termine. En la empresa, claro, en la industria, en la televisión, en el poder. Porque cuando termina el poder del poderoso uno tiene que ir a trabajar, digamos. Entonces, la gente que está en la casa de gobierno no quiere ir a trabajar. Se vive muy bien en la casa de gobierno. Muy bien. De hecho, nadie se quiere ir ahí. Y hay muy buenas razones para eso. Entonces, lo que me parece que están discutiendo el futuro son los que están un poquito más lejos, lo que se llama el segundo círculo. Los intendentes, los gobernadores, voz baja entre ellos en reuniones reservadas, quizá con consultores. La preocupación mayor es cómo se llega al futuro sin lastimar el sistema democrático. Tratando de que Cristina acompañe hasta el 2015. Acompañarla a ella para que eso termine bien en el 2015. Precisamente. Tratando de que esto llegue a buen puerto. Ahora te hago una pregunta, Jorge. En medio de eso, cuando te aparece un Kicillof y un Lorenzino que no terminan de arreglar la inflación, siguen emitiendo moneda,
vos ves que las cosas no terminan de ponerse en caja. Los ciudadanos vivimos cada vez peor, vamos a ser sinceros. Vos y yo pagamos un montón de impuestos, por la calle ya no podés andar en auto, tomás un taxi de pelote, transporte público ni que hablar, colas, etcétera, etcétera. Todo se ha arreglado en los últimos, 5 o 6 años para que todos vivamos más enojados, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando piensan en el 2015, ¿lo ven en términos políticos de ellos para irse bien o también tratan de allanarnos el camino a nosotros en medio de eso? ¿Los dirigentes? Sí. No. La dirigencia argentina hace mucho tiempo que no está pensando en la gente. De hecho, este país tenía 75% de clase media en el año 72 y tuvo 60% de pobre en el año 2000. Eso es esta dirigencia, mi generación. En el 72 yo tenía 18 años, ahí arribábamos a la política. 25 años después hemos convertido el 75% de clase media en 60% de pobres. De modo que pensar que mi generación, que ha destruido el sistema de convivencia razonable de los argentinos, puede arreglarlo, es un error fatal. Yo nunca pienso que el demoledor puede ser el constructor. Entonces, me parece que tenemos que empujar muy fuertemente para que llegue la generación que está debajo nuestro. Nuestros hijos son absolutamente distintos a nosotros. Para ponerte solamente en un grado de diferencia, cuando vos y yo nacimos y nos pusieron el chupete, ya sabía quién votábamos 18 años después. Ninguno de nosotros llegó a las posiciones políticas que defendió, incluso con las armas, por decisión personal. Creídos de que éramos una generación revolucionaria, en realidad fuimos la generación más feudalizada de la historia de la Argentina. Anda a ponerle un himno, mostrarle un cuadro a tu hijo para hacerlo votar. Tu hijo va a votar por el que él quiera, no nació nada, no le debe nada a nadie. Para sacarle un voto a tu hijo va a haber que hacer algo. Ese algo va a tener que ser algo positivo. Bueno, necesitamos otra dirigencia. Los que van a cambiar el sistema político argentino son nuestros hijos con su voto, en la medida en que no son esclavos de nadie. No votan al peronismo porque el papá era peronista, ni al radicalismo porque... Votan a quien quieren, hoy izquierda, mañana derecha, después centro, y ahí es donde ponen al dirigente en la obligación de ser eficaz o irse a su casa. Nosotros, de peronistas o de radicales, votamos a Perón, a López Rega, a Firmenich, a Hugo Curto, daba lo mismo. Si era peronista, poner la maceta que sea, bueno, hemos llegado a esto. Pero Jorge, si uno analiza, por ejemplo, vos decís nuestros hijos, ¿no? Metafóricamente, pero uno dice nuestros hijos pueden tener de 18 a 30 años. Yo tengo un amigo de mi misma edad, se casó más joven, yo me casé veterano, sí, tiene la hija 29, 30. ¿Viste? O sea, estos tipos ya vienen votando hace 12 años. Sí. Sin embargo, votaron en los momentos... ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde ves el quiebre vos para que realmente eso ocurra? Porque ellos ya votaron y vivimos años complicados. Esta sociedad hizo perder al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y en Santa Cruz en el 2009 y lo hizo ganar escandalosamente en el 2011. A ver, perder en Santa Cruz para el kirchnerismo es muchísimo peor que haber perdido en la provincia de Buenos Aires. 60% de empleo público, Santa Cruz. Y sin embargo la gente le puso la boleta en contra un día. Y al día siguiente, cuando le pareció de nuevo que sí, se la puso a favor. Estamos hablando de una sociedad que no está esclavizada. Claro. Que puede hacer lo que se le canta a la paciencia cuando quiera hacerlo y cuando tenga buenas razones para hacerlo. Lo que tenemos que hacer, los dirigentes, los opinadores, los opinólogos, es darle buenas razones. Que es lo que no aparece. Siempre hay cambio cuando hay buenas razones. Lo que te está diciendo la sociedad es que está dispuesta a cambiar tantas veces como entienda el sentido del cambio. Del mismo modo que se quedó en su casa 20 años, salió 2 millones de personas a la calle con carteles pacíficos. Estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer si entendemos lo que hay que hacer, si tiene un sentido hacerlo. Ahora, si no le proveemos sentido, entonces no va a haber cambio. Los cambios son el producto de una incomodidad con lo que está ocurriendo. Tenemos que explicarle a la gente lo que está ocurriendo tantas veces hasta que entienda. Esa es nuestra obligación. Vos ves en estas elecciones de 2013, yo lo llamo efectos disruptivos, ¿no? Esos efectos que aparecen a último momento. Vos me dirás, ¿qué efecto? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, el día que Macri, de Narváez y Solá se juntaron y de repente armaron, lo dejaron afuera casi a Kirchner, lo dejaron ahí segundo. Lo derrotaron. Qué sé yo, no sé, otro efecto disruptivo fue el día que, ¿vos te acordás? El día que Alfonsín, el Chacho, se juntaron los 5 y de repente le ganaron al peronismo. ¿Cómo puede haber algo disruptivo para el 2013 o es más o menos la película que uno ve ahora? No, yo creo que, a ver, las encuestas están diciendo que el oficialismo va a perder en Capital, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, y se está discutiendo en Buenos Aires. En realidad, toda la discusión de la Argentina reside hoy
en la potencia de la provincia de Buenos Aires, en lo que suceda electoralmente en la provincia de Buenos Aires. Y ahí puede pasar que el oficialismo pierda o gane. Y eso depende muchísimo de la actitud que vaya a tomar Scioli. Que se quede o que se vaya del oficialismo. Yo diría, vamos a vivir 3-4 meses muy intensos en términos de ojear la baraja. Hoy el peronismo oficialista de la provincia de Buenos Aires está dando que sería la primera minoría. 35-38 puntos electorales. Si eso se sostiene, Scioli se va a quedar en el oficialismo. Si eso no se sostiene, Scioli se va a ir. Es decir, y todo el mundo se da cuenta que si Scioli se va del oficialismo no queda ningún gobernador. Con lo cual la potencia electoral del oficialismo sería calamitosa. Estamos frente a horas muy, muy importantes para la suerte simbólica del gobierno. Insisto que todo el mundo quiere que Cristina llegue al 2015. Claro, sí, todos queremos que llegue, lo que queremos que llegue. ¿Por qué? Porque queremos sostener el sistema y nos queremos hacer cargo también de la responsabilidad que hemos tomado cuando votamos y elegimos los que elegimos. De modo tal, lo que se está discutiendo, insisto, es el cómo, no el qué. Se está discutiendo cómo llegamos. Me parece que va a haber una elección muy, muy interesante, una situación muy interesante en la provincia de Buenos Aires, donde sería bueno que cada uno se ponga a pensar qué es lo que va a hacer. ¿Cómo juega este otro, digamos, yo diría el tercero ahí en el ranking, que es Macri, ¿no? Lo pongo tercero porque digo, qué sé yo, sí, me parece estando ahí Scioli primero, Cristina, hoy, ¿no? Macri hoy. Si Scioli... a ver, los políticos son como los corredores de Fórmula 1. El esfuerzo enorme de la vida de un corredor de Fórmula 1 reside en llegar a montar una máquina de Fórmula 1. Llegar ahí, a que te pongan en una de las 10 máquinas. Cuando llegaste ahí, para lo cual tenés que hacer un esfuerzo terrible durante años, cuando llegaste ahí recién empieza la carrera. Y empiezan los riesgos del circuito y el auto, y si llovía y si no llovía, y si el otro auto anduvo mejor. Es decir, en realidad cuando llegaste ahí no llegaste a ningún lado. Empieza la carrera. Claro. Yo diría Macri, Scioli, otras 3 o 4 personas han llegado a la posición de poder montar un auto de Fórmula 1 parados antes de partir. Ahora empiezan otras habilidades, ¿no? Yo siempre digo que de acá a Mar del Plata no va en Fiat 600, pero de Mar del Plata a la Luna no va en Fiat 600. Una cosa es llegar a sentarte en un auto de Fórmula 1, otra cosa es ser campeón mundial de Fórmula 1. De hecho, de los que se sientan en Fórmula 1, muy pocos logran ser campeones mundiales. Claro. Y muy frecuentemente son los mismos repetidamente. Con lo cual, es dificilísimo llegar a sentarse ahí, y ahí hay diferencias atroces entre uno y otros. Bueno, y justamente ahí aparecen... No, perfecto, excelente, pero justamente, y siguiendo esta metáfora tuya, ahí aparecen 3 ganadores, de nuevo. Los 3 ganadores de los últimos 5 o 6 años son Scioli, Macri y Cristina. Yo no sé si utilizaría la palabra ganadores. Han ganado sus distintas carreras, en sus lugares, ¿no? En las pistas donde jugaron, Macri ganó... Han sido eficaces hasta esta etapa. Cristina ya terminando su carrera. Los otros 2... empezando el derecho a sentarse en el Fórmula 1. Ahí empieza otra carrera. ¿Hay algún otro que vos veas? Porque uno siempre menciona, aparece Wiener y Alfonsín, y pone de nuevo otra vez Cobo, vuelven a aparecer, como decís vos, un poco las mismas figuras, ¿no? Y las figuras que aparecen como nuevas, es como que todavía están corriendo en Fórmula 2. ¿No? Massa, viste que todo el mundo habla, que si vos decís, todavía es campeón de Fórmula 2, ¿no? Urtubey, y todavía no llega. ¿Qué otro me aparece así? Eso es bueno. Es bueno, uno dice, bueno, tengo pilotos que están ahí, como la Copa de Vicenteni. Y es bueno que la sociedad sea difícil de convencer también. De que no cualquier viento te lleve, ¿no? De que cueste que un tipo se instale y te convenza y vos le puedas depositar su confianza. Siempre es mejor una sociedad a la cual el poder le teme que una sociedad que le teme el poder. Siempre es mejor una sociedad a la cual el político deba tributarle y atenderla que una sociedad presa de un político, digamos. Siempre es mejor la libertad que la verticalidad. De modo que este ejercicio de que nos cuesta encontrar liderazgos, porque somos difíciles de convencer, no es malo. Hemos sido durante muchos años muy fáciles. Muy fáciles. Nos mostraban un cuadro, un himno, una bandera, una marcha,
una u otra, y votábamos sin preguntar, ¿quién es? López Rega, Perón, Firmenich, cualquiera venía bien, Angeloso, Alfonsín, Masachesi, Moró, cualquiera venía bien. Si éramos... Eso terminó. Queda reducido a un 20% de la sociedad que tiene hoy más de 65 años, digamos. Es eso, que todavía sigue votando de alguna manera. Para que la gente entienda, 60% de la población argentina se declara apolítica o independiente. Cuando uno le pregunta cómo se definiría usted partidariamente, lo que hace 70 años nació radical o peronista obligadamente, hoy es 60% de apolíticos o independientes. Eso es 50% de la población, nuestros hijos menores de 45 años. Y alguna gente que ya rompió con sus viejas tradiciones a rigor del fracaso. Es decir, si los partidos políticos tradicionales pudieron convertir un 75% de clase media en 60% de pobres, y va a ser difícil que yo lo pueda considerar elementos útiles para el bienestar del mañana. Está claro que no han tenido las respuestas. Bueno, habrá que reformular los sistemas políticos, los partidos políticos, las ideas. Estamos en eso, pasando de un sistema político muy paternalista a un sistema político muy democrático. Como en un túnel, rompiendo, matando el ayer y navegando sin instrumentos. Nacíamos peronistas, nacíamos radicales. A esto de no ser nada hay un momento de incomodidad ahí, ¿no? Yo suelo representar esto con la idea de que hemos vendido los muebles viejos nosotros, ¿no? Y estamos en casa, en la misma casa de siempre, esperando que vengan los nuevos. Pero no tenemos la mesa donde poner las cosas, ni la silla donde poner el saco. Hay una cierta incomodidad porque recorremos la casa en la que hemos vivido siempre, pero no tenemos los elementos de confort que teníamos, que eran viejos. O sea que estructuralmente está bien, decimos. Está muy bien, estamos en un proceso... Mirá, otra vez, sin intentar ser ofensivo, ¿por qué la vieja dirigencia nos dejó de gustar? ¿Por qué hemos matado a nuestra dirigencia? Porque se pusieron tontos, se puso tonto Duhalde, se puso tonta Carrió, se puso tonto Alfonsín. No, ¿sabes por qué? Porque hemos crecido. Porque tenemos un nivel de demanda mucho más elevado, porque lo que teníamos y nos tributaba correctamente ya no nos conforma. Es eso. Es como la historia del placar viejo que vivió con nosotros 40 años. Un día llegamos a casa y decimos, lo voy a cambiar. ¿Cambió el placar? No, cambió uno. Esto es lo que pasó. No hay dirigencia en Argentina porque nosotros somos mucho más adultos. Porque la dirigencia que pudo manejar la Argentina de los infantes que fuimos, ya no nos convence. Quiere decir, estamos en un gran proceso si podemos terminar este proceso sin lastimarnos. Por eso es muy importante lo que está haciendo la sociedad argentina de manejarse con estas dosis de pacifismo absoluto. La diferencia entre la marcha de septiembre y la marcha del 8N fue que la gente bajó los carteles agresivos, los retiró de las marchas. Todo el mundo sabe quién muere y quién pierde cuando hay violencia, porque ya hemos perdido. Estamos aquilatando y estamos incorporando experiencia, y eso me parece de mucha sabiduría. Tengo una última, Jorge, y siguiendo un poco este análisis tan bueno tuyo de que vamos madurando y todo, ¿cuáles son las competencias o cuáles son los atributos que la gente hoy le exige? Así como antes a vos te alcanzaba con un tipo que se metía una mano en el bolsillo y hacía un discurso poderoso y repetía algo así importante, y la Constitución, etcétera, y eso te emocionaba, ¿qué emociona? ¿Qué lleva? ¿Qué valores? ¿No? Por ejemplo, a mí se me ocurre uno, el tipo que te muestra gestión, el tipo que te muestra que los baches no están, que la seguridad está, que sale y camina, que habla con la gente, no sé, se me ocurren esas cosas, ¿no? Pero bueno, hacedor, gestión, es un atributo que ha incorporado últimamente la sociedad. Como demanda, ¿no? Como dice, si no hace nada y me hablas... Como valor. Ahí está Massa, está Pose, ahí está Macri, ahí hay dirigentes, antes eran conversadores. ¿Quién eran los líderes antes? Balbín, Perón, Irigoyen, Palacios, conversadores. Me acuerdo, mi mamá miraba la televisión, yo era chico, 8 o 9 años. Tengo una imagen que siempre cuento porque me parece tan fantástica, que describe tan bien lo que fuimos y por qué pasó lo que pasó. Llegué a la mesa del living, la vi a ella mirando la televisión llorando. Después me enteré que hablaba Balbín. Le dije, mamá, ¿qué dice? Y ella me dijo, no sé, pero qué lindo habla. Claro. Es decir, adherir no necesitaba entender. Por eso nos llevaron. Hoy es absolutamente distinta. Si vos ves cuál es la diferencia de capacidad entre un abuelo y un nieto en la mesa de domingo, te das cuenta exactamente por qué ha pasado lo que ha pasado en Argentina, porque el vacío de concepto, a partir de que éramos autómatas del voto
porque nacíamos una cosa a la otra y no nos preguntábamos por qué. Y nos llevaron con los himnos, las marchas, los cuadros, nos llevaron. Eso es imposible con nuestros hijos. La confianza, el tipo que te dice y te cumple, el tipo que te dice no te lo voy a poder cumplir por esto, pero espérame, digamos, la honestidad, ¿eso es otro valor? No. Yo no mezclaría la confianza con la honestidad. La persona confiable es la que vos crees que va a cumplir la tarea que vos le encomendás. La Argentina no todavía necesariamente por ahí es honesto. La Argentina no está pidiendo honestidad todavía. Casi te diría que esa es una dificultad. Casi te diría que el argentino todavía está entendiendo que el honesto no podría cumplir la tarea. Si uno dice qué hago con la justicia, qué hago con la policía, qué hago con la política, es honesto, no va a poder. Es una de las materias, no sé si se comprende lo que digo. Sí. Como que se lo ve que no es un tipo pícaro, no es un tipo como que tiene la suficiente como audacia. que la Argentina tiene corporaciones, nadie cree que la policía sea honesta, pero hay que manejar eso. Digamos, desde la santidad va a ser difícil, ¿no? Hay muchos ejemplos: la industria, el comercio, la política, el gremialismo, ¿no? Esa es una de las últimas materias que le falta resolver a la Argentina. Ha resuelto muchas. La democracia, aunque parezca que no, resolvió el tema de la violencia entre nosotros. Hace 40 años nos matábamos en las esquinas por diferencias políticas. Hoy es inadmisible que una persona mate a otra por diferencias ideológicas. Hace nada más que 20 años teníamos 4.000% de inflación y era totalmente normal. Al año siguiente tuvimos 2.500. Hoy tenemos 25% de inflación anual, es un escándalo, es la tercera inflación del planeta, pero es 25. El déficit fiscal, que permitía que un intendente, un gobernador hipotecara una provincia o un municipio para lograr un aplauso y pagar al que seguía, hoy es imposible. La democracia, a partir de la menor permisividad de la población, que va entendiendo cómo es el sistema y cómo se le ha perjudicado, va siendo cada vez más estricta. Los dirigentes tienen menos chance, menos margen para engañar. Me parece que el gobierno incluso tiene ese problema en este momento, cree que con trucos viejos puede engañar a una sociedad que hace 30 años que nos mira por televisión. Y los trucos viejos no están siendo efectivos. Hay que cambiar de mago, ¿no? O de espectáculo. Claro, el mago es el espectáculo. Claro. Me parece que estamos viviendo un gran momento de la sociedad que se nota claramente en las encuestas, que la veo prudente, serena, aquilatando las experiencias, sabiendo dónde se gana y dónde se pierde, avanzando lentamente. Veo un proceso de maduración mucho más claro en la sociedad que en la dirigencia. Bien, y con esta cerramos, Jorge. Si tuvieras que, qué sé yo, que imaginar, o vos mismo estés pensando, ¿cómo puede quedar la torta legislativa? Va a ser parecido. El kirchnerismo va a seguir teniendo su 30 mayoría. puntos, que es la elección del 2009, que es eso lo que se reemplaza. Y podrá cambiar después el resto un poquito, pero la mayoría la puede tener. Hoy hay 25% de la población que dice que sí vota por el kirchnerismo, que es absolutamente lógico. Menem se fue con el 24%. Cualquier presidente de 2 periodos ha favorecido a un grupo muy importante de personas que indica que se va con 25 puntos. 25% exactamente, igual que Menem 24,3%, dice que vota que sí al kirchnerismo. 55% dice que no. Y 20% está indeciso. De ese 20%, lo lógico sería que se aplique más o menos como lo otro. Quiere decir, puede haber 5 puntos más, 6 puntos más, una cuarta parte de ese 20 para el kirchnerismo, que puede terminar en 29, en 30, en 31, en 32. No es lo mismo 31 que 29. En ese número está cómo será el tránsito hacia el final. Si el número es muy malo, habrá más espinas que rosas, y si el número es 30, 31, 32, el sistema irá acompañando o más. Que me parece que está jugando eso, el símbolo de cómo es el final. Y en ese símbolo es clave, lo único clave es la provincia de Buenos Aires. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Le agradecemos mucho a Jorge Giacobbe, lo vamos a seguir invitando, porque ahora estamos arrancando el año con este análisis que tiene mucho de filosofía política, mucho de cosas que creo que
como le decía yo al principio, ¿no? Más allá del dato, de lo que puede pasar, está esto otro que es la tendencia, ¿no? Y sin duda, Jorge, sos un optimista en lo estructural, sí, claro, y eso es bueno y creo que a todos nos deja muy contentos. También mis hijos y mis nietos acá, sí. Gracias, Jorge. No, al contrario. Gracias a ustedes, nos seguimos viendo en Canal Agrositio.